presentación, que es en este caso nos toca presentar el libro sobre política internacional del Medio Oriente y Magreb, para lo cual vamos a presentarles en un momento a nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Mohamed, creo que ya nos ve. Muchísimas gracias, doctora Julieta, doctor Khalid, doctor Yassin. Es un gusto recibirlos en este espacio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues bueno, vamos a darles un aplauso. Ahora toca el momento de presentar a nuestros ponentes. El doctor Mohamed Badin El Jatoui es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Lyon en Francia, profesor investigador del Colegio de Seguridad y Estudios Globales de la Universidad Americana en los Emiratos Árabes Unidos, profesor asociado del Observatorio Mexicano Estados Unidos de la UNAM, México y de la Universidad de León III, Francia. Presidente del Nesh Morocco, Centro Marroquí de Investigaciones sobre la Globalización México, coordinador del Seminario Permanente sobre el Islam Ublat, presidente del Consejo Académico del Arte Forum International Institute About Sahara Studios, Lijunet, Marruecos, y miembro del SMI en México. Un aplauso para el doctor. Esta mañana también nos acompaña el doctor Khalid El Harrak. Él es doctor en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad de Mohamed V del Rabat, Marruecos, e investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales y conferencista internacional. También un fuerte aplauso para él, por favor. Entre nuestras doctoras que nos acompañan el día de hoy a la distancia, también se encuentra la doctora Julieta Espino Campo. Ella es especialista en Oriente Medio y ha impulsado diferentes clases de Relaciones Internacionales en la UNAM y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores del TEC de Monterrey desde el año 2012. Es profesora de Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, ha publicado diferentes artículos y capítulos de libros sobre el conflicto palestino-israelí y temas relacionados. Entre los más recientes se encuentran Raíces. Un aplauso para ella. Yassineh El Jatoui, maestro en Relaciones Internacionales, especializado en Inteligencia Estratégica y Riesgos Internacionales de la Universidad Lyon III. Maestro en Ciencias Políticas de la Universidad Lyon II, estudia actualmente un doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca, España. También es secretario general del Centro de Investigación de Marruecos para la Globalización. Es investigador en el Seminario Permanente sobre el Islam, gerente de medios y comunicación en el Instituto Alter Forum International de Estudios de Sarawis, Marruecos, y columnista para Discovery Morocco. Good morning, classmates, teachers, organizers, and every people present in the room. Today, I have the honor of welcoming Yassineh El Jatoui. We appreciate your presence and receive it with your respect and formality. Al finalizar la conferencia tendremos una recapitulación de la misma para no pasar ningún punto por alto. Let's start. Adelante, doctor Mohamed. En esos primeros días del COM. Quiero pues primero presentar el libro de manera general y después vamos a tener a los diferentes autores que van a poder presentar sus capítulos. Yo tuve el gran gusto de coordinar ese libro con la maestra
y la maestra Alesa, y quiero agradecer a la UAP por esa oportunidad de sacar un libro sobre que es poco conocido finalmente en México y en donde no hay tantos expertos. Eso es lo primero que quiero subrayar. La otra cosa es que quiero agradecer a la doctora Juli, yo también tener una coalición con la Universidad Europea de Madrid en España, y también agreguemos el Centro de Estudios que estoy coordinando, el think tank en Marruecos, para dar también otra visión y autores de esos países, como el maestro Yacine y el doctor Jalil, que tuvimos también el gran gusto de tener a la doctora Claudia Barona con nosotros en este libro. Yo tuve el gran placer de escribir 2 capítulos con ella, que les voy a presentar antes de dejar la palabra a mis compañeros. La doctora Barona es una gran experta de los temas del norte de África y del Medio. Lástima no puede estar con nosotros hoy, pero sé que les manda muchos saludos y muchos abrazos. Lo que intentemos hacer con ese es hablar de la política internacional del Medio Oriente y del Magreb, pero enfoques con personas con diferentes capacitaciones, diferentes enfoques, y sobre todo permitir a los lectores mexicanos y latinoamericanos en general, hispanoparlantes, para no olvidar a España, que puedan realmente entender con otra visión lo que está pasando en el Medio Oriente y en el Magreb, las comunes que pueden tener ambas regiones, bien la especificidad de cada una, que pueden tener a veces dinámicas en conjunto y a veces dinámicas un poco separadas en el Magreb y en el Medio Oriente. Eso es lo que intentemos del libro. Y para hablar un poco de los capítulos que escribí con la doctora Barona, son 2 capítulos relacionados con Marruecos, muy distintos. Uno que es realmente algo relacionado con la geopolítica y la seguridad regional, Marruecos y la creación de un complejo regional de seguridad en África, entre el norte de África y África subsahariana, y el otro, un capítulo del libro mucho más histórico, que fue un gran esfuerzo y también creo un trabajo muy interesante sobre la Marcha Verde, que es un evento muy importante en la historia contemporánea marroquí. Lo que hemos intentado hacer también es relacionar esos 2 temas que parecen muy diferentes, y por eso los capítulos inician el libro para dar un poco de contexto histórico, geopolítico y también estratégico, para que el lector pueda entender lo que finalmente son las dinámicas históricas y hasta contemporáneas de los 50 últimos años en el norte de África. La Marcha Verde es un evento que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1975, y después del proceso de colonización español en el Sáhara Occidental, el Reino de Marruecos tomó la decisión de organizar esa Marcha Verde para recuperar esa parte de su territorio. Y lo que hemos intentado hacer, y creo que es muy original porque hemos buscado mucho y nadie hizo algo parecido, es escribir sobre la Marcha Verde desde 2 enfoques. La doctora Claudia Barona, ella se ha concentrado en las fuentes, en las referencias españolas, que sean discursos oficiales o que sean artículos de prensa o artículos académicos. Yo hice lo mismo sobre el mismo evento, pero desde un punto de vista de Marruecos, con artículos de prensa, discursos oficiales del rey o de miembros del gobierno, y también académicos marroquíes que han escrito sobre el tema. Y eso al final ha permitido tener un trabajo original, porque estamos contando el mismo evento con 2 visiones distintas a nivel geográfico, a nivel cultural, tenido en ese mismo momento del 75 sobre ese evento, que finalmente, eso nos permite hablar del segundo capítulo, ha cambiado la geopolítica de la región. Marruecos siempre ha considerado que es parte de su territorio, el proceso sigue dentro de la ONU, unos países reconocen la soberanía marroquí, otros no. México es un ejemplo de países que no reconoce la soberanía marroquí como tal, y eso ha permitido finalmente a Marruecos tener una profundidad estratégica en África y también desarrollar
un espacio estratégico de cooperación diplomática, que sea diplomacia económica, diplomacia cultural, lo que mucha gente sabe, que mucha gente ha escrito, pero también cooperación en materia de seguridad, lo que hemos trabajado, inteligencia, seguridad, defensa nacional, combatir diferentes problemáticas que existen en esa región, como el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico humano o el terrorismo que puede existir. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Espero que les va a gustar o que les ha gustado si lo han leído. Y igual con ese segundo capítulo, graves con la Marcha Verde, pero más complementarias. La doctora Barona es historiadora y tiene un muy buen conocimiento sociológico, antropológico sobre la región. Yo di una visión más histórica y estratégica con los temas que yo trabajo, que son más de seguridad internacional, y creo que finalmente eso ha permitido a esos dos capítulos tener algo un poco original y que lo van a disfrutar. No quiero tomar la palabra más hasta el final para dejar también la oportunidad a mis compañeros y amigos de presentar sus capítulos, que son todos muy interesantes, muy diferentes, y para concluir, nada más les diría que es un libro muy interesante porque las perspectivas son distintas, pero también las formaciones académicas son diferentes personas que están aquí en esa mesa de presentación. Muchas gracias. A continuación, por favor, le damos la palabra a Julieta, la doctora Julieta. Sí, hola, buenas tardes, buenos días en México, buenas tardes al resto de compañeros. Mohamed, Yassin, Khalid, qué gusto verlos después de tanto tiempo y compartir esta presentación con ustedes, y por supuesto agradecer a la BUAP por esta oportunidad, por esta, no solamente por esta mesa, ¿no?, sino por este libro que hemos podido trabajar, ¿no?, de forma conjunta con mi universidad, y esperemos, y parece que está todo encaminado para que no sea la última vez, ¿no? A ver si podemos estrechar lazos hispano-mexicanos, ¿no?, en el aspecto académico con estas y otros trabajos. Mi capítulo, mi aportación a esta obra interesante, sugerente y actual, en su conjunto, pues es sobre el tema de mi especialidad, que es el conflicto árabe-israelí, y en mi capítulo yo abordo los últimos cambios que se presentan no solo en el conflicto, sino en la región, ¿no? Trato de abordar este cambio geopolítico en la región, donde se proyecta el conflicto árabe-israelí en la región con una nueva visión, donde Israel, que tradicionalmente ha sido considerado la principal amenaza para los países de Medio Oriente, deja o cede el sitio a Irán, ¿vale? Entonces, para abordar brevemente este tema, comienzo con una perspectiva que parte de los tres niveles de análisis, es decir, el nivel local, ¿no?, que es decir, el conflicto palestino-israelí, que es el corazón del conflicto árabe-israelí. En un segundo nivel, lo que sería el nivel regional, abordo, pues eso, lo que es el conflicto árabe-israelí. Bueno, en otras palabras, las repercusiones del conflicto palestino-israelí en toda la región, para finalmente abordar las repercusiones y los cambios que ha habido en el ámbito regional y que han afectado pues al propio conflicto y a las relaciones entre los estados del norte de África y el Magreb. Mi objetivo es analizar por qué Tel Aviv ha dejado de ser considerado la mayor amenaza para la paz en la región y ahora es Irán, ¿no? Pero siempre a partir de la lupa del conflicto árabe-israelí. Entonces, para entender la evolución
geopolítica del caso que nos ocupa, pues abordo el problema, ¿no? Primero haciendo una revisión histórica, poniendo atención en 3 hitos importantes, ¿no? Del conflicto palestino-israelí, para empezar la creación del Estado de Israel y la partición de la Palestina histórica en 2, ¿no? Uno que terminaría por ser el Estado de Israel y el otro fallido, ¿no? Que tendría que haber sido un Estado palestino, pero que nunca fue. La segunda parte aborda la guerra del 67, la llamada guerra de los 6 días y sus consecuencias, no solamente para el conflicto árabe-israelí, donde Israel ya ocupa y controla el 100% de la Palestina histórica, sino cómo incide en la política regional con el ascenso del llamado fundamentalismo islámico y los regímenes conservadores, ¿no? Incluyendo en ese momento al iraní. Y finalmente, la última parte repasa lo que es el proceso de paz. Esta revisión histórica no pasa por lo que fue el proceso de paz árabe-israelí, que, bueno, en principio palestino-israelí, que se da sobre todo en los años 90, que a partir del 2000 prácticamente queda congelado, y que se esperaba, ¿no?, que un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes abriera las puertas a la normalización de Israel o del Estado hebreo con el resto de países de la región. Recordemos que hasta ese momento, hasta los 90, solamente Egipto y Jordania habían firmado un acuerdo de paz con este país. Entonces, a esta evolución del conflicto israelí se sumará posteriormente el ascenso de Irán como la gran amenaza regional, ¿no?, partiendo de la Revolución Islámica de Irán, donde claramente se define a Israel y a los Estados Unidos como los grandes enemigos. Arabia Saudita va a apoyar a diferentes grupos yihadistas, no necesariamente todos, no todos chiitas, ¿no?, como el propio régimen, sino también sunitas, ¿no?, como puede ser Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, o minorías chiitas en otros países como Irak y Siria. Y el último gran actor en entrar en la región va a ser China, ¿no?, de la mano de Irán, y este es un punto en el que incido en el capítulo que desarrollo. Entonces, van a hacer estos cambios, es decir, ya a nivel global, ¿no?, el fin de la Guerra Fría, el ascenso de Irán como principal amenaza, la entrada de China, que en el 2021 va a firmar un acuerdo de asociación estratégica con Irán, ¿no?, que le va a permitir meter el pie ya en la región y que va a ser considerado por Estados Unidos como pues una amenaza a sus propios intereses, ¿no? Recordemos, Medio Oriente sigue siendo una importante zona estratégica, ¿no?, por los hidrocarburos y por otras cuestiones, ¿no?, para los Estados Unidos. Explicar el tránsito de Israel a Irán como principal amenaza, y a partir de ahí entro ya en la firma de los acuerdos que se han llevado a cabo, que se han estado negociando entre Israel y otros países árabes, sin supeditarlos a la firma de un acuerdo de paz primero entre palestinos e israelíes. Entonces, aquí en este punto, y con esto finalizo, abordo, ¿no?, estos acuerdos entre Israel, Emiratos, las negociaciones con Sudán y finalmente el acuerdo con Marruecos desde una perspectiva del realismo político, ¿no?, donde han primado los intereses nacionales de cada uno de los países involucrados, es decir, tanto de Israel como de estos 4 países de la región, además, por supuesto, de los intereses de Estados Unidos, ¿no?, por seguir manteniendo la batuta o seguir manteniendo el liderazgo, ¿no?, o la influencia en esta zona. Y bueno, termino un poco hablando de los intereses de cada uno de estos países, ¿no?, los intereses concretos tanto de Emiratos como de Bahrein, como de Marruecos o Sudán, para firmar con la paz con Israel. Y cierro, bueno, pues más que con respuestas o con una mirada hacia el futuro clara, más bien termino con interrogantes, ¿no?, hacia dónde, hago algunas especulaciones de hacia dónde puede ir este viraje en la política regional. Y con esto termino porque no me quiero extender demasiado y como Mohamed me dijo breve, les doy otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Julieta.
A continuación, le cedemos la palabra al doctor Khalid, por favor. Le micro, c'est Khalid. Le micro. Podemos dejar la palabra al maestro Yacine el tiempo que el doctor Khalid intenta arreglar su problema técnico, porque está raro. Muchas gracias. Antes de hablar en inglés, quisiera agradecer la BUAP por la excelente organización y su invitación. My intervention is about the Morocco agriculture COVID-19 in Morocco. The agriculture sector is an important activity in Morocco, and employing 40% of the ones of the COVID-19 pandemic. It has been shaken by economic uncertainties and physical distancing that has accentuated work constraints. However, agriculture has emerged as a crucial activity as it has continued to ensure the supply of food at affordable prices. The pandemic, which has declared itself in a very dry year, has offered an opportunity to review the main constraints facing the agriculture sector. The lack of water and the low labor remuneration. It also drew public attention to the large quantities of food imported. The balance of payments for food products remains negative despite exports of agricultural products highlighted by the official discourse. In addition, recent studies have shown that latter depend primarily on increased and often unreasonable uses of groundwater, despite subsidies for the conversion of the gravity irrigation systems to drip irrigation. Farm monitoring has shown that these subsidies have generated an expansion of the irrigated area with crops and high water needs. This situation must be seen as the opposite of the desired objective, an improvement in the valorization of water. It must therefore be recognized that agriculture in the post-COVID-19 era will have to be different. Paradigm priorities in concert with food sovereignty. It must encompass different dimensions, such as the preservation of the environment, the development of the rural world, and sustainable food systems, but also guarantee social inclusion and better remuneration of agriculture work in order to ensure its attractiveness and reduce the rural exodus. In Morocco, since independence in 1956, agriculture has always been considered a priority given the right of rural affairs and governance issues. Improving agriculture performance has been a constant objective of the kingdom, especially for the development of irrigation. The strategic choice was induced by the arid to semi-arid climate prevailing over the country, and since the 80s by the greater frequency of droughts. In 2008, the Moroccan states launched as an ambitious strategy the Green Morocco Plan, which, among other things, aimed at the extension of irrigated areas and saving water by promoting localized
irrigation by subsidizing at level of 18 on ever 5% of irrigation. So, in the post-COVID-19 area, it's better meet the objective of food security. To do this, most significant impacts for the Morocco Green Plan, the COVID-19, the Morocco economy in 2020, leading to a major recession, the first time in with a decline of more than 6% in the gross national product and a budget deficit of 8%. The multiple effects already observed in the crisis, economic, financial, or health, and the very negative impacts that will follow require for the outset to think about innovative solutions where human well-being must take precedence over profitability. At the beginning, the agriculture was imposed on everyone. The stocks of food urgently built up by households acquired an inestimable value, especially since supply disruptions were fed. The population was also able to realize the contribution of agriculture to the provision of jobs at a time when many economic activities stopped in the city. Many workers have been forced back to their villages, and some have recovered even modest incomes by temporarily working in agriculture. This observation converged with the thesis of the anthropologist David Graeber in 2018, who insists on the emergence of jobs that are of little uses, especially in urban areas, while those who are active in a profession necessary for the well-being of population, education, health, and food, enjoy little consideration. This observation applies correctly to agriculture since the sector employs nearly 40% of the working population in Morocco, 40%, but only generates 14% of the GNP. It's the sources of High Commission of Planning. In conclusion, we must say the COVID-19 pandemic has revealed the crucial contribution of agriculture to the daily lives of citizens, such as the supply of food, the maintenance of territories, the creation of millions of jobs. This function has been maintained thanks to the measures taken by the authorities for the continuity of agricultural activities during the confinement, which has not been possible for sectors such as tourism or events. The pandemic, however, has exposed the structural weaknesses of Morocco's agriculture sector, as citizens have become aware of the huge quantities of importing food products. Moreover, the cheap imports of agriculture must be a crucial topic as the pandemic has broken, and in the end, all of this requires as a paradigm shift by preparing the actors of the agriculture sector to agree to allocate more resources to the valorization of the diversity of natural resources, and first of all, rainwater. Thank you for the listening to my intervention.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Yacine. Era en francés, pero te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Hola, Khalid, ¿ya nos escuchas? Hola, ¿sí? Qué bien. Entonces, buenos días a todos. ¿Sí? Fue un placer de verdad compartir con ustedes, contribuir a este libro. Agradezco a todos que participan a la organización de esta mesa. Entonces, el tema que yo, de mi contribución fue sobre un partido político un poco especial, que es el Partido Islamista de Marruecos. Es un tema de ciencias políticas, puras ciencias políticas, no hay otra manera, pero que yo creo que para presentar mi artículo, yo voy a hacer una introducción sobre el tema para clarificar algunos conceptos. Después voy a hablar voy a presentar el artículo claramente, ¿vale? Entonces, el tema fue los islamistas marroquíes, que son el partido, vamos a hablar del Partido Justicia y Desarrollo, a prueba de la política, de participar al poder, ¿vale? Lo que de verdad es un placer compartir con ustedes sobre este tema del Islam político. No es un tema fácil, de Oriente en particular. A través del caso del Partido Justicia y Desarrollo, de todo quiero aclarar algunas ideas sobre el Islam como religión en general. El islamismo, hay que hacer la diferencia entre estos, hacen la confusión entre estos conceptos. Una religión despedida todo el mundo y no solamente en el Medio Oriente o el Magreb, de un país Indonesia, que tiene que un país con mayor la principal humana, pero por lo tanto pensar a los musulmanes son casi 2.000 millones de personas como una comunidad unificada e idéntica. Creo que es estúpido, ¿no? La islámica de Irán, el Islam político ha logrado convertirse en un factor movilizador de millones de personas. Entonces, el islamismo es legitimar la conquista del poder o el mantenimiento de un actor político en el poder. Que es diferente entre los términos islámico e islamista, en la medida en el que el uso de los dos conceptos obedece a dos significaciones diferentes. Mientras que el adjetivo islámico define todo aquellos que tienen relación en general con la religión musulmana,
que es una religión fundada sobre el Corán, el texto sagrado, las palabras del profeta. La palabra islamista califica con mayor precisión la pertenencia a un grupo o a una matriz ideológica que explícita o implícitamente postula que todas las acciones políticos no pueden ser pensadas fuera del referencial islámico. Por eso yo digo que para comprender el islamismo en Marruecos hay que situarlo en su contexto geográfico y sus particularidades sociológicas para distinguirlo del Islam político de Medio Oriente, por ejemplo, y otras regiones del mundo. Los islamistas de Marruecos se inscriben ante todo en la lógica nacional. Es un producto de un conflicto interno el cual evolucionan, influencia muy profundamente su estrategia, su discurso, su programa política también. Tiene su base en hombres, mujeres, en la solución, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los objetivos de este artículo fue analizar de la aparición de este actor en la esquina política en los años 90 hasta la actualidad, con una etapa de mutación en las relaciones entre muchos actores políticos también. Así, yo he tratado en este artículo sobre todo no solamente la evolución, entre de esta evolución, el concepto de la moderación de un actor o de una organización islamista que puede referirse al menos a tres tipos diferentes de evolución. Una moderación de las estrategias políticas, así un reconocimiento de las aspiraciones políticas, y una moderación ideológica hacia una interpretación más moderna y abierta de las fuentes religiosas. Entonces, el islamista, el régimen político concuerda con la transición del país al proceso de liberalización política, ¿no? Considerado después la trayectoria de los islamistas legalistas puede ser cronológicamente en 4 secuencias. Tenemos la primera secuencia, que es la opción revolucionaria, es entre 1979 hasta 1991. Después, la opción institucional, sobre todo en el Parlamento, en los institucionales locales. Después tenemos la estrategia de la participación a la gestión de los asuntos públicos, y al final la posición actual después de la derrota electoral de las últimas elecciones de 2021. Entonces, ese es el tema general del artículo, y podemos discutir después de los elementos que tenemos dentro del artículo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Khalid. Doctor Mohamed, ¿quiere recapitular, por favor? Sí, con gusto, maestra. Tenemos aquí casi todos sus autores, a la excepción de la doctora Barona, como lo mencioné, y eso muestra que tenemos un libro, como lo han escuchado, con temas muy distintos, que sea el tema que escribí con la doctora Barona, el tema del Islam político que el doctor Khalid mencionó, temas mucho más enfocados en el Medio Oriente y en el tema del conflicto israelí-palestino, como la doctora Julieta, gran experta de esa cuestión, mencionó también, y el papel de Irán, que es un actor regional muy importante, y el maestro Yassin, que él nos explicó cómo el COVID afectó la agricultura y la economía marroquí en general y las transformaciones necesarias, que es un libro de ciencia política, es un libro de economía política, es un libro de geopolítica y es un libro de historia política. Por eso lo hemos llamado política internacional y hemos intentado dar varias visiones sobre todos esos temas. Hay un otro capítulo, que es el capítulo de la maestra Ignacia, que no nos ha presentado, pero que es un capítulo muy interesante también, que es un tema muy distinto también, que es el tema migratorio y que explica muy bien sobre la migración árabe en los Estados Unidos, y también eso es un tema relevante que la maestra Ignacia les podría platicar. No sé, maestra, si se necesita comentar algo más relacionado con el libro antes de escuchar las preguntas. Ok. Muchas gracias, doctor Mohamed. Muchas gracias a todos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden alzar la mano para que los autores los escuchen, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un espacio de 5 minutos respecto a una pregunta que tenía un compañero respecto al tema de seguridad internacional, doctor. Entonces, ¿quiere usted comenzar? ¿O comienza nuestro alumno? Pueden iniciar sus preguntas. ¿Él? Okay. Sí. Sí. Buenos días, doctor. Tengo entendido que usted ha trabajado relativamente bastante cerca con temas de seguridad nacional. Mi pregunta básicamente va enfocada a este torno. Recientemente creo que ha habido muchísimas noticias, a final de cuentas, acá en el contexto mexicano y creo que también en el contexto internacional, derivado a temas de seguridad nacional enfocado precisamente en medios digitales, ¿no? Hay términos que creo que manejan la ciberguerra. Lo nuevo, tengo entendido que ya llevan los ataques, ¿no?, entre diferentes estados, entre organizaciones públicas y privadas. Mi pregunta básicamente va enfocada en este tema. En la actualidad sabemos que recientemente tuvimos, bueno, no recientemente, pero un caso muy sonado fue el caso de Wikileaks, el Panama Papers, y en el contexto mexicano, no sé si está al tanto, me imagino que sí, con el tema del hackeo a la Sedena. Precisamente mi pregunta va ahí. Creo que también ha habido ahorita un poco de noticias respecto al caso de Rusia-Ucrania y también, por supuesto, el famosísimo caso de hackeo, ¿no?, por así decirlo, de las elecciones Rusia-Estados Unidos. Entonces, mi pregunta básicamente va enfocada en este asunto. ¿Qué papel juega realmente en la actualidad, ahorita considerando que la mayoría de documentos, de información y de gobiernos pues están girando a utilizar en mayor porcentaje pues estos medios, ¿no? Cómputo en la nube, el Big Data, y creo que tengo entendido de que desde el 2017 al 2020 alrededor del 80-90% de información que antes estaba en formato físico ahora se encuentra en digital. En esta perspectiva, que ya me tardé un poquito, pues me gustaría preguntar realmente qué riesgos podemos enfrentar o enfrentan principalmente los actores políticos a nivel global en torno a la seguridad nacional, pero enfocado precisamente en este tema digital. Muchas gracias. Muchas gracias por... Es un tema muy relevante y muy complicado, la realidad, porque lo vamos a vivir más y más cada
día, diría, en el futuro. Y eso todo el mundo lo va a vivir, que sea en el Medio Oriente, en el Magreb, en América Latina, Europa, América del Norte o hasta Asia. Ahora, lo que estás mencionando, quiero iniciar con el tema de Sedena. El tema de Sedena es un tema que es muy grave, realmente, porque tenemos a una de las instituciones más importantes del Estado mexicano que ha sido involucrada en esos temas. Normalmente debería ser la institución más protegida o una de las más protegidas de la República Mexicana. Existen otros países que el gobierno mexicano puede decir que también está sufriendo con esos temas. Hay que acordarse de algo, es que el sistema de seguridad nacional en México sufre siempre de lo mismo, que es el cambio político. Cada sexenio hay un presidente, hay un equipo, hay un gobierno federal que viene con sus propias ideas y no hay continuidad. Eso es el primer problema, según yo. El segundo problema es la falta de coordinación entre el Estado federal y el poder estatal, el gobernador y también el poder municipal. Eso es el segundo problema. Pero relacionado realmente con el tema de ciberseguridad, ¿por qué se ve afectado? Es que hay tantos huecos en el sistema institucional. Alguien que quiere jugar con esas reglas y esas medidas, es muy sencillo. Se agrega otro factor, que es un factor también estructural de la seguridad nacional mexicana, es la falta de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Es que las agencias de inteligencia mexicanas que existían antes de Andrés Manuel López Obrador fueron cambiadas, canceladas, transformadas de varias maneras. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que la inteligencia mexicana es una inteligencia doméstica. Está checando lo que está pasando dentro del territorio mexicano. No hay inteligencia exterior, no existe. Todos los países del mundo tienen un sistema de inteligencia dentro y un sistema de inteligencia fuera del país. Y están usando varias medidas para hacerlo. Y esos temas de ciberseguridad, está casi seguro que la gente que ha iniciado el proceso en contra de Sedena o en contra de un banco como BBVA, por ejemplo, o cualquier banco mexicano, para no hacer ningún tipo de promoción, todas esas personas no están en México, obviamente. Están fuera y están atacando a los intereses estratégicos de México, que sea el sector público o el sector privado. Por eso se necesita un sistema centralizado que va un poco en contra de la cultura política mexicana, que es federal y que intenta dar mucha autonomía a los territorios que sean estados o municipios. Se necesita un poco de centralización para que funcione bien, se necesita un poco de coordinación y se necesita también una continuidad política. Y agregar otro tema es que si les pregunto cuántas maestrías en seguridad existen en México, maestría para capacitar a jóvenes que salen de una licenciatura en ciencia política, en derecho, en relaciones internacionales o en economía. ¿Cuántas maestrías en seguridad hay? En universidades públicas no hay maestría que se llama seguridad como tal. Y no estoy hablando de ciberseguridad, que es otro tema dentro del tema. Eso es un verdadero problema. Hay mexicanos que son muy buenos expertos, que trabajan esos temas, pero todos tienen que ir a estudiar en el extranjero. Estados Unidos, Canadá, Europa. Países Bajos ha desarrollado muchos programas que son muy buenos. Alemania también, Reino Unido y los países de América del Norte que mencioné. Y eso es una pena, porque con la calidad de las instituciones educativas mexicanas a nivel universitario sería necesario crear ese tipo de maestrías y tener también la posibilidad de transmitir ese conocimiento, que es un conocimiento teórico, pero también muy práctico, que hay que conocer sobre esos temas. Ahora, y para concluir, es que fuera del caso mexicano que he mencionado para contestar a tu pregunta, hay un tema que es un tema de la protección de los datos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Les doy un ejemplo, y es un secreto, porque no lo tengo que decir.
Aquí en donde estoy, en los Emiratos Árabes Unidos, según ustedes, todos los datos que tiene el gobierno emiratí sobre sus ciudadanos y sobre los extranjeros como yo que viven aquí, tienen un registro de datos, que es lo normal, con la identificación, no está en los Emiratos, no está en los Emiratos, porque saben que si alguien les quiere atacar, Irán, por ejemplo, Qatar, decidió con quién tiene el problema, o cualquier otro estado, tienen que tenerlo en otro lado. Otro ejemplo, fuera de los estados, tenemos a personas físicas que pueden hacerlo, o por su propio interés, de su partido, de Morena o de otro partido, que dice, no, yo lo quiero cambiar. Y después, en el 2030, va a decir, no quiero cambiar por otro presidente. No puede ser así. Se necesita continuidad, se necesita capacitación técnica muy grande. Y muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Khalifa. Para finalizar, una última pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Uriel Hermán Miguel. Doctor Mohamed, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la situación y el conflicto que se está viviendo ahorita, pues, en esta zona que ustedes están presentando. Bueno, el tema principal es la relación que hay sobre los conflictos sociales y políticos que se presentan en esta región y qué relación tiene sobre la situación muy grande, ¿no?, que se vio recientemente, pues, en el norte en la zona de Ucrania. Sabemos que todo es global y todo tiene relación con algo y lleva a causas y consecuencias, ¿no? Y que siempre son causas políticas. La pregunta, pues, más grande es, ¿qué relación tiene con el papel que presenta con las Naciones Unidas? Muchas gracias. Mohamed, ¿quieres comenzar? Pues sí, gracias. De manera muy rápida, es que las Naciones Unidas intentan jugar un papel, sobre todo en lo que está relacionado con la ayuda humanitaria y sobre todo el acuerdo que se firmó con los turcos para permitir a través del estrecho de Hormuz de tener cereales para países africanos y países del Medio Oriente, que en realidad lo necesitan al 80 o 90%, dependiendo de los países, compran cereales. Fue un éxito de las Naciones Unidas. Fuera de eso, como tenemos uno de los dos actores claves de este conflicto, que es Rusia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y que tiene un veto, nada se puede hacer dentro del Consejo de Seguridad. Además, el apoyo más grande a Zelensky, a los ucranianos, son los Estados Unidos, que es otro miembro permanente y es veto en contra de veto, en realidad. Y se ve que regresamos a una forma de diplomacia bilateral, porque lo que quiere desde el inicio Putin, ahora pues estamos a más de 7 meses de conflicto, pero lo que quería Putin desde el inicio, a ver cómo se va a solucionar al final, pero Putin quiere una negociación directa con Biden. Es que él considera que negociar dentro de la ONU no es relevante, negociar con Emmanuel Macron no es relevante, Emmanuel Macron como presidente de la Unión Europea en esa época, negociar con cualquier otra persona como Erdogan, que intentó no meter sanciones en contra de Rusia y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con los ucranianos, venderles drones, etcétera, y el apoyo a la minoría de tatar que está en Crimea. Todo eso no les permite tener el papel que pueden tener los Estados Unidos en ese conflicto. Los Estados Unidos y los rusos son los que al final van a negociar. Ahora, a ver qué va a pasar con los chinos, otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, y Xi Jinping, que están apoyando
o defendiendo de una cierta manera a lo que está haciendo Putin, pero a ver si no haya un límite después de unos meses. Se están aprovechando de un petróleo a bajo precio, los chinos, pero también los indios, pero a ver qué va a pasar en un futuro y cómo eso se va a negociar. No creo que sea dentro de la ONU, creo que va a ser algo bilateral entre los Estados Unidos y Rusia, y es la única manera de resolverlo. Pero lo que lo va a permitir en un futuro cercano o lejano es lo que está pasando en el terreno. Eso quiere decir en Ucrania, en la parte este de Ucrania, que es el Donbass, y también toda la parte que está cerca de Crimea, porque Zelensky ahora dice que quiere también recuperar a Crimea, que los ucranianos perdieron en el 2014. Para Putin el objetivo es mantener obviamente a Crimea, que consideran como rusa, y agregar la totalidad del Donbass y finalmente robar, para decirlo así, el 30% del territorio ucraniano. A ver cómo se va a negociar esto, a ver cómo el apoyo estadounidense después de las elecciones de midterm de noviembre, eso va a seguir como el apoyo financiero y militar, que es un apoyo financiero y militar increíble por parte de los Estados Unidos a un país extranjero. Eso nunca se ha visto a ese nivel y en un tiempo tan corto, en realidad. Se plantea ya aquí en España, yo creo que todos los entornos de las relaciones internacionales en el mundo académico, es que posiblemente estemos ante un nuevo paradigma, ¿no? Que la guerra con Ucrania o la guerra de Rusia con Ucrania traiga una nueva forma de entender la geopolítica y tratar de buscar nuevas explicaciones, ¿no?, a estas nuevas formas de relacionarse, ¿no? Como dice el doctor Mohamed, es obvio, ¿no?, que el papel de Naciones Unidas y de los 5 miembros permanentes, ¿no?, en relación a cualquiera de ellos, es irrelevante. China, aunque ha estado ahí un poco poniéndose de perfil, ¿no?, sin decidirse abiertamente a apoyar, porque sabemos que estaba detrás de Rusia, ¿no? Bueno, ahora cuando ya se han hecho estas elecciones, hay que poner, pues, es que no debería ser así, debería aceptarse que esto no se corresponde al derecho internacional, ese tipo de acciones, nuestras sanciones basadas en una ocupación militar y demás. Yo creo que efectivamente estamos en un paradigma y lo mismo, o en este momento es difícil saber, ¿no?, por todos estos factores que intervienen en el conflicto, hacia dónde vamos, ¿no? Recordemos, esta guerra lleva 6 meses, Putin y muchos apostaban porque esto iba a durar semanas, ¿no?, como mucho un mes, ya llevamos 6. No ha sido un paso militar para Putin, que yo creo que también se lo esperaba, ¿no?, ha tenido procesos importantes. Ya luego ni se le ocurre avanzar mucho más del territorio, sino ya ahora hacerse fuerte, ¿no?, donde no han entrado, pero bueno, eso no significa que esto se haya acabado. Tenemos una región, no solamente en Ucrania, en el Medio Oriente, bueno, tenemos ahora todas estas movilizaciones por diferentes temas, desde las llamadas primavera hasta acá, ¿no? Tenemos una región MENA, el Medio Oriente, Norte de África, bastante convulsa, ahora mirando en el tema de estas movilizaciones por los derechos de la mujer y demás. Entonces yo creo que es un momento complicado, pero probablemente sí que estemos ante un nuevo paradigma respecto a las relaciones internacionales geopolíticas. Solamente agradecemos enormemente la participación de todos, doctor Mohamed, de la doctora Julieta, doctor Yacine, doctor Khalid, y a continuación les vamos a leer pues las constancias que les haremos llegar a cada uno por correo.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, otorga la constancia por haber participado con la presentación del libro Política Internacional, Medio Oriente y Magreb, Cambios y Continuidades en el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas, aproximación crítica y discursiva desde las Américas, firma la doctora Mariana Vaquero, directora del Complejo Regional Sur. Los haremos llegar a través del correo electrónico.